Conoceremos hoy nuestro maravilloso mundo del arte románico. Concretamente vamos a viajar hasta la iglesia de Santiago de Compostela y vamos a conocer uno de los grandes pórticos llamado el Pórtico de la Gloria, situado en Santiago de Compostela. Para comenzar, iniciaremos este viaje en la catalogación de nuestra obra de arte. Como anteriormente hemos dicho, estamos ante el Pórtico de la Gloria en Santiago de Compostela. Es una escultura perteneciente al arte románico español y cuya función es religiosa, pero también es didáctica, porque vamos a conocer y a comprender el mundo románico que tiene la necesidad de enseñar a su pueblo a través de estas portadas conocidas como Biblias de piedra. Tenemos un autor, el escultor conocido como Maestro Mateo, y una fecha se llega a finalizar pues sobre el siglo XIII. Para seguir con nuestra obra hablamos de la descripción artística. Bueno, como hemos dicho antes, es una obra que no debemos olvidar poner la característica de función didáctica. Necesitan enseñar a su pueblo a través de estas portadas, como hemos mencionado antes, llamadas Biblias de piedra, cómo era su Dios, ese Dios que aparecía justiciero, ese Dios que todo el mundo debía respetar y que todo el mundo debía venerar a la vez. Podemos hacer una descripción, primero centrándonos en las partes que vamos viendo de la obra y después podemos hacer unas características que la vamos a aplicar. Se podría considerar una lectura de la obra, en este caso de nuestro pórtico. Para comenzar, iniciamos nuestro viaje y decimos que tiene 3 naves. Vemos que la nave central es mucho más ancha que las naves laterales. De hecho, el pórtico central, como podéis observar, es mucho más ancho. Se quedan a ambos lados las naves laterales mucho más pequeñitas y la decoración es igualmente mucho más pequeñita, es mucho más pobre. Ha decidido que el gran protagonista sea la nave central. Bueno, si observamos esta nave central, en el centro podemos observar el parteluz. Esto es el parteluz, que es la columna. Normalmente en este caso viene esculpido pues el santo redentor de la obra, en este caso hablamos de Santiago de Compostela, y el parteluz es una columna que se pone justo en medio de la portada central o de la fachada central, en este caso de nuestro Pórtico de la Gloria. El tímpano podemos ver el Pantocrátor. Un Pantocrátor es Dios, como podéis observar, sentado, justiciero, sentado en majestad. Se llama Pantocrátor, a diferencia de en el arte bizantino que se llamaba Cosmocrátor, porque se sentaba en la bola del mundo. Aquí Cosmocrátor está sentado como en un sillón, como en majestad, una silla de nuestro rey, de nuestra majestad. Normalmente aparece este Pantocrátor bendiciendo con los dedos en postura de bendecir y rodeados del tetramorfo. ¿Qué es tetramorfo? Bueno, pues son los 4 evangelistas con distintas formas. ¿Por qué? Porque una de las grandes características del arte románico es que se realizaba la obra, la arquitectura, y ahora el cantero, que normalmente era el escultor, tenía que introducir dentro de pequeñas oquedades, pequeños vanos, distintas partes de la Biblia. ¿Qué pedían? Pues quizás le pedían Pantocrátor, 24 ancianos del Apocalipsis, y entonces tenía que contorsionarlo, tenía que adaptarse al espacio, llegando incluso a deformar la figura. Entonces deciden pues que un icono, un símbolo sería ese tetramorfo, donde aparecen los 4 evangelistas con distintas formas. San Marcos, la forma del león, San Juan, San Mateo, San Lucas, todo con distintas formas, ángel, león, águila, etc. Junto al Pantocrátor y al tetramorfo aparecen estos arcos de medio punto que se van a llamar arquivoltas o archivoltas y que van a aparecer decorados con decoración vegetal. Puede aparecer algún personaje bíblico, y se llaman arquivoltas o archivoltas porque se inicia desde una de las esquinas de la portada central
y termina en la otra esquina, en la otra nave, podríamos decir. Justo a ambos lados de la nave pues aparecen las jambas, que son pues estas columnas a las que se le adosan distintas figuras, personajes bíblicos, etcétera. Justo debajo del tímpano pues podemos observar el dintel. El dintel, como su nombre indica, recordad, arquitectura dintelada. Un dintel es una línea recta, ¿vale?, que va a ser pues de apoyo, de sustento de este tímpano y va a terminar en su parte luz. Pues a toda esta lectura podemos añadir que junto a ser una escultura que busque enseñar al pueblo a través de la didáctica y la religiosidad, normalmente la escultura románica, a excepción de este pórtico de la gloria, buscaba ser una escultura anticlásica, antinaturalista. Sin embargo, recordar que el pórtico de la gloria es el culmen de la religión, diríamos, románica o del arte románico, y por primera vez las esculturas van a comenzar a moverse, van a comenzar a gesticular, a sonreír y va a aparecer el bulto redondo. Son esculturas yuxtapuestas, quiere decir una al lado de la otra. En cuanto al análisis de la obra, recordad que el análisis de la obra son las características que tiene el propio arte, sin embargo no aparece. Podríamos hablar de la escultura que se va a realizar en este arte románico, como son las vírgenes, los cristos o los capiteles historiados. Vírgenes que van a aparecer con su hijo en brazos, vírgenes serias, austeras, hieráticas, que no muestran ningún tipo de sentimiento, cristos de 4 clavos, sin sangre, sin dolor, e incluso llegan a aparecer vivos, y capiteles historiados donde encontramos pues distintas historias narradas, sobre todo del Antiguo y del Nuevo Testamento y de la Biblia, personajes bíblicos. En cuanto al antecedente, no encontramos ningún tipo de antecedente, a excepción de la arquitectura o la escultura prerrománica. Y en cuanto a las influencias, pues en el siguiente arte que vamos a conocer posteriormente, que será el arte gótico y su escultura gótica, que tendrá todas estas mismas características. Sin embargo, pues ya aparecerá ese bulto redondo mucho más destacado, esas sonrisas mucho más destacadas. Para finalizar, hablamos de un contexto histórico, hablamos del arte románico que, bueno, pues surge y se va expandiendo por toda Europa. Tiene una fecha entre los siglos XI y los siglos XIII. Es un arte que se va a caracterizar por el auge del desarrollo económico, la política, sobre todo, y la gran característica de este contexto histórico son las órdenes religiosas, esa difusión de esas órdenes religiosas a través de la orden benedictina, y concretamente se inicia en el monasterio de Cluny. Los centros de peregrinación van a ser Santiago de Compostela, nuestra protagonista de hoy, Jerusalén y, por supuesto, Roma. Serán lugares de peregrinación donde todo el mundo debe ir, todo el mundo debe peregrinar. En cuanto a la estructura, es una estructura feudal, se divide, podríamos decir, en bandas, donde tenemos pues a un señor, un noble, un rey, y después la iglesia y el resto de personas, campesinos, etcétera. Y todos dependen de esa iglesia y de su rey. Y no olvidar que es una escultura cuya función didáctica y religiosa sirve para enseñar a ese pueblo del románico. Espero que os haya gustado este viaje por nuestra conocida iglesia de Santiago de Compostela.